La lluvia caía con una paciencia cruel, como si el cielo también hubiera decidido juzgarla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el sonido fue seco, definitivo, más frío que el agua que ya le empapaba el abrigo viejo. Nadie miró atrás. Nadie vio cómo la abuela se quedaba quieta un segundo, sosteniendo su bolso gastado, tratando de entender en qué momento el amor se había convertido en una molestia. La echaron de casa bajo la lluvia, y no sabían la venganza que vendría. Doña Carmen no gritó. No suplicó. Tenía la dignidad de quienes han perdido demasiado como para desperdiciar fuerzas en lágrimas. Caminó despacio por la acera, con los zapatos llenándose de agua, mientras los recuerdos le pesaban más que los huesos. Allí había criado hijos, había enterrado a un marido, había perdonado traiciones pequeñas pensando que el tiempo suaviza todo. Esa noche entendió que el tiempo no suaviza nada, solo revela. Un taxi pasó sin detenerse. Un vecino fingió no reconocerla. La ciudad, indiferente, seguía viva. Doña Carmen se refugió bajo el techo de una tienda cerrada, sacó del bolso una libreta doblada y la apretó contra el pecho como si fuera un talismán. En esas páginas había números, fechas, nombres. Promesas hechas en voz baja. Secretos confiados a una mujer que todos creían débil, olvidada, inútil. Horas después, una mano firme sostuvo una taza caliente frente a ella. El café humeaba en una cocina pequeña, limpia, con olor a pan recién hecho. La mujer que la había recogido no preguntó demasiado, solo escuchó. Doña Carmen habló poco, pero cuando lo hizo, sus palabras tenían el filo de la verdad. Dijo que no necesitaba compasión. Dijo que necesitaba tiempo. Al amanecer, se miró en el espejo del baño y se vio distinta. La espalda encorvada seguía ahí, sí, pero en los ojos había algo nuevo, una calma peligrosa. Se peinó con cuidado, se puso un abrigo prestado y salió a la calle con pasos medidos. Cada paso era una decisión. Empezó por una llamada. Luego otra. La voz, al otro lado de la línea, cambió al escuchar su nombre. Hubo silencios incómodos, promesas apresuradas, un creímos que ya no, que quedó flotando. Doña Carmen sonrió sin alegría. Sabía exactamente qué hilos tocar y cuándo hacerlo. Sabía quién debía favores, quién había mentido, quién temía que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, en la casa que la había expulsado, el desayuno transcurría con una tranquilidad falsa. Nadie hablaba de la noche anterior. Nadie mencionaba la lluvia. El silencio era una tregua frágil que empezó a romperse cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Luego otro. Y otro más. Mensajes cortos, llamadas perdidas, notificaciones que no dejaban de llegar. Al caer la tarde, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, sino uno educado, seguro. Cuando la abrieron, el aire pareció volverse más denso. Afuera, de pie, estaba doña Carmen. Seca. Serena. Con una sonrisa pequeña que no pedía permiso. Detrás de ella un coche oscuro esperaba con el motor encendido, y en su mano llevaba la libreta, abierta justo en la página donde los nombres comenzaban a importar de verdad. Nadie la invitó a pasar, pero tampoco se atrevieron a impedirle el paso. Doña Carmen entró como quien regresa a un lugar que nunca dejó de pertenecerle. El suelo brillaba, los muebles estaban nuevos, y aún así ella veía las huellas invisibles de todo lo que había dado. Se sentó sin pedir permiso, dejó la libreta sobre la mesa y cruzó las manos. El tic-tac del reloj se volvió ensordecedor. No he venido a discutir, dijo con voz suave. Eso ya lo gané hace tiempo. Su nuera tragó saliva. El hijo evitó mirarla. Había en el ambiente una incomodidad espesa, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse, pero nadie supiera exactamente qué. Doña Carmen abrió la libreta despacio, disfrutando cada segundo de esa espera incómoda. ¿Recuerdan esta firma?, preguntó señalando una página. Claro que sí. La pusiste tú cuando el banco no confiaba en tu negocio. Dijiste que era solo por unos meses. Pasó la hoja. Y aquí estás tú, continuó. Cuando necesitabas que alguien cuidara a los niños mientras trabajabas. Dijiste que nunca lo olvidarías. Otra página más. Y este nombre, sonrió, este es interesante.
¿Sabías que hay gente que paga mucho por historias bien contadas? El silencio se quebró. El hijo levantó la voz por primera vez, nervioso, justificándose, hablando de estrés, de problemas, de decisiones difíciles. Doña Carmen lo dejó hablar. Siempre había sido así, él hablaba, ella escuchaba y luego arreglaba las cosas. Solo que esta vez no pensaba arreglar nada para ellos. Anoche, dijo cuando terminó, me dejaron bajo la lluvia como si yo fuera un mueble viejo. Y aún así, hoy vine con educación. Eso debería decirles mucho sobre quién soy, y sobre quiénes son ustedes. El teléfono del hijo vibró de nuevo. Esta vez contestó. Su rostro palideció mientras escuchaba. Asintió varias veces sin hablar y colgó. La nuera lo miró buscando respuestas, pero él no pudo sostenerle la mirada. El banco quiere revisar los papeles, murmuró. Todos. Doña Carmen cerró la libreta con un golpe seco. Ahí empieza todo, respondió. Pero no termina ahí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el coche oscuro seguía esperando. Dentro estaba un hombre elegante, de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan. Doña Carmen volvió a mirar a su familia. Nunca quise poder, dijo. Solo quise paz. Pero ustedes confundieron silencio con debilidad. Recordó entonces los años en que guardó documentos por si acaso, las conversaciones que escuchó sin ser vista, las veces que la subestimaron. Recordó también a la mujer que la había acogido esa noche, una antigua conocida que ahora trabajaba donde nadie imaginaba. El mundo es pequeño cuando sabes dónde mirar. La nuera rompió a llorar. Habló de arrepentimiento, de que todo había sido un malentendido. Doña Carmen la observó como se observa una tormenta desde lejos, sin odio, pero sin intención de mojarse. El arrepentimiento es útil, dijo, pero no borra decisiones. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo y añadió. No se preocupen. No voy a quitarles la casa hoy. El alivio duró apenas un suspiro. Primero quiero que entiendan lo que se siente no saber dónde dormir. Salió sin mirar atrás. En el coche el hombre le entregó una carpeta más gruesa que la libreta. Nombres nuevos. Cifras más grandes. Posibilidades. Doña Carmen cerró los ojos un instante. No era venganza lo que sentía, sino algo más frío, equilibrio. Durante los días siguientes, las piezas empezaron a moverse. Llamadas que no se devolvían. Citas canceladas. Un rumor aquí, un documento solicitado allá. Nada directo, nada evidente. Doña Carmen sabía que el verdadero castigo no es el golpe sino la espera. Su hijo intentó visitarla. No una, varias veces. Siempre llegaba cuando ella no estaba o cuando alguien le decía que no podía atenderlo. Cada negativa era una grieta más en su orgullo. Cada noche sin dormir, una lección. Mientras tanto, doña Carmen recuperaba algo que no sentía desde hacía años, control. Caminaba por la ciudad con paso lento pero seguro. En algunos lugares la llamaban por su apellido con respeto. En otros bajaban la voz cuando ella entraba. No porque gritara, sino porque escuchaba demasiado bien. Una tarde recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con una pregunta escrita a mano: ¿hasta dónde piensa llegar? Doña Carmen sonrió y tomó un bolígrafo. En el margen escribió una respuesta breve y firme. Luego cerró el sobre de nuevo, sabiendo que el mensaje llegaría a la persona correcta. Esa noche, desde la ventana de su nuevo apartamento, observó las luces de la ciudad. Pensó en la lluvia, en la puerta cerrándose, en el error que habían cometido al creer que ya no importaba. Se sirvió una copa pequeña, levantó el vaso y murmuró para sí misma. Apenas estamos empezando. Y en algún lugar, muy lejos de allí, alguien recibió una llamada que cambiaría por completo el rumbo de los próximos días, mientras el nombre de doña Carmen volvía a pronunciarse con un respeto que no se escucha, se siente. La llamada llegó pasada la medianoche. No sonó una vez, sino tres, como si quien estaba al otro lado supiera que doña Carmen no dormía temprano. Ella dejó la copa sobre la mesa, caminó despacio y contestó sin decir su nombre. Ya lo sabe, dijo la voz masculina, tensa. Todo. Doña Carmen apoyó el hombro en la pared y miró el reflejo de la ciudad en el cristal.
Saber no es lo mismo que entender, respondió. Y entender no garantiza que se haga lo correcto. Hubo un silencio largo. Del otro lado, alguien respiró hondo, como quien mide cada palabra para no empeorar las cosas. Esto puede salirse de control. Ya se salió, dijo ella con calma. Anoche, bajo la lluvia. Colgó sin despedirse. No necesitaba escuchar excusas. El miedo ya había hecho su trabajo. A la mañana siguiente su hijo apareció de nuevo, esta vez con el rostro hundido y la ropa arrugada, como si no se hubiera cambiado en días. Esperó abajo frente al edificio, mirando hacia las ventanas con una mezcla de culpa y desesperación. Cuando finalmente ella salió, él dio un paso al frente. Mamá, empezó con la voz rota. Doña Carmen no se detuvo. Caminó a su lado unos metros antes de hablar. No me llames así en la calle, dijo. Aquí solo somos dos personas que se conocen demasiado bien. Él bajó la mirada. Me equivoqué. Nos equivocamos. Pero esto es demasiado grande. Ella lo miró por primera vez desde que lo vio. ¿Demasiado grande para quién? Preguntó. ¿Para ti? ¿O para los que ahora te dan la espalda? Él abrió la boca, pero no encontró respuesta. Te enseñé algo cuando eras niño, continuó. Que toda decisión tiene un precio. El problema es que siempre dejaste que yo lo pagara por ti. Siguió caminando. Él no la siguió. Ese mismo día, doña Carmen se reunió con una mujer joven en una cafetería discreta. Nadie hubiera imaginado que se conocían. Hablaron poco, intercambiaron documentos y una memoria pequeña que parecía insignificante. Antes de irse, la joven preguntó. ¿Estás segura? Doña Carmen guardó la memoria en el bolso. La seguridad es un lujo, respondió. Yo trabajo con consecuencias. Por la tarde el coche oscuro volvió a aparecer. Esta vez la llevó a un edificio antiguo elegante donde los pasillos olían a madera y poder. Saludaron a doña Carmen con respeto, algunos con sorpresa. Ella sonreía poco pero escuchaba mucho. Cada palabra que oía confirmaba lo que ya sabía, habían subestimado a la persona equivocada. Mientras tanto, en la casa familiar, la tensión era insoportable. La nuera discutía con abogados, revisaba papeles, lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Los niños preguntaban por la abuela. Nadie sabía qué responder. La casa seguía en pie, pero ya no se sentía como un hogar. Esa noche llegó una notificación oficial. No era una orden, no era una amenaza directa. Era peor, una invitación a revisar acuerdos antiguos. Firmas olvidadas. Cláusulas que nadie había leído con atención. El hijo sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima. Intentó llamar a doña Carmen. Una vez. 10. 25. Ninguna respuesta. Ella estaba ocupada. Sentada frente a una mesa larga, escuchaba cómo dos hombres discutían entre ellos intentando decidir qué hacer con la información que había salido a la luz. Cuando uno de ellos levantó la voz, doña Carmen alzó la mano. El silencio fue inmediato. No discutan por mí, dijo. Discútanlo por ustedes. Se levantó, tomó su abrigo y añadió. Esto no es personal. Es estructural. Al salir, sintió por primera vez un leve cansancio. No físico sino profundo, como el que llega después de cargar años con cosas que no eran propias. Se detuvo un segundo en la escalera, respiró hondo y siguió. Esa misma noche alguien más tocó a su puerta. No era su hijo. Era una mujer mayor, elegante, con una sonrisa afilada y ojos atentos. Pensé que tardaría más en llamarme, dijo la mujer. Pero veo que no perdió el tiempo. Doña Carmen se hizo a un lado para dejarla pasar. El tiempo es lo único que ya no regalo, respondió. Se sentaron frente a frente. Hablaron de pasado, de favores cruzados, de silencios convenientes. La mujer asintió varias veces, impresionada. Si esto sale como parece, dijo, mucha gente va a querer saber de qué lado está usted. Doña Carmen entrelazó los dedos. Yo siempre he estado del mismo lado, dijo. El mío.
En la madrugada, mientras la ciudad dormía, un correo fue enviado, un contrato fue congelado y una decisión fue tomada en una sala donde doña Carmen no estaba presente, pero cuya sombra era imposible de ignorar. Al mismo tiempo su hijo despertó sobresaltado con una sensación clara y pesada, ya no estaba esperando el castigo, estaba esperando instrucciones. Y muy lejos de allí, alguien revisó la nota escrita a mano que había recibido días antes, leyó la respuesta breve de doña Carmen y sonrió con nerviosismo, entendiendo por fin que aquello no era una amenaza, sino una advertencia en marcha, una que todavía tenía muchas páginas por escribirse. El final no llegó con gritos ni con sirenas. Llegó en silencio como llegan las verdades que ya no pueden esconderse. Doña Carmen estaba sentada frente a la ventana cuando el amanecer empezó a borrar las sombras de la ciudad. En la mesa, ordenados con precisión, estaban los últimos documentos. No quedaba nada pendiente. Ninguna llamada sin devolver. Ninguna pieza fuera de lugar. Horas después, la noticia empezó a circular. Primero en susurros, luego en titulares discretos, finalmente en conversaciones que se cortaban cuando alguien más se acercaba. Negocios congelados. Alianzas rotas. Personas importantes dando explicaciones que nadie les había pedido antes. No hubo escándalo público porque doña Carmen nunca quiso espectáculo. Quiso justicia. Y la justicia, cuando es real, no necesita aplausos. Su hijo llegó esa tarde. No llamó. No insistió. Simplemente esperó. Cuando ella abrió la puerta, él parecía más pequeño, como si el peso de todo lo vivido lo hubiera encogido. Ya lo perdí todo, dijo sin rodeos. Doña Carmen lo observó en silencio. No había rabia en su mirada, tampoco satisfacción. Solo una claridad dolorosa. No, respondió. Perdiste lo que no supiste cuidar. No es lo mismo. Él bajó la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Ella se apartó para dejarlo entrar, pero no lo invitó a sentarse. Ahora aprendes, dijo. Como aprendí yo cuando me quedé sola. Como aprende cualquiera que confunde amor con derecho. Por primera vez, él lloró de verdad. No para manipular. No para evitar consecuencias. Lloró porque entendió. Y ese entendimiento fue el castigo más duro. Días después, doña Carmen regresó a la casa de la que había sido expulsada. No para vivir. No para reclamar. Entró sola, caminó por cada habitación, tocó las paredes, recordó risas antiguas y silencios largos. Dejó las llaves sobre la mesa y cerró la puerta con suavidad. No se llevó nada, porque lo importante ya no estaba allí. Con el tiempo su nombre dejó de causar miedo y empezó a causar respeto. Personas que nunca la vieron la llamaban señora con un tono distinto. Otras pedían consejo. Algunas solo querían entender cómo una mujer que parecía frágil había movido tanto sin levantar la voz. Ella nunca explicó nada. Sonreía y cambiaba de tema. Una tarde lluviosa, casi idéntica a aquella que lo había iniciado todo, doña Carmen caminó sin paraguas. Dejó que el agua le mojara el cabello, el abrigo, los recuerdos. Pero esta vez no tembló. Esta vez, la lluvia no la echaba de ningún sitio. Era libre. Se detuvo frente a una casa pequeña, humilde, donde una luz cálida se filtraba por la ventana. Tocó la puerta. La misma mujer que la había ayudado aquella noche la abrazó sin palabras. Dentro el café estaba caliente y la mesa llena. Rieron. Hablaron de cosas simples. La vida, al fin, volvía a sentirse ligera. Al caer la noche, doña Carmen se quedó sola otra vez, pero no vacía. Sacó la vieja libreta del bolso. Ya no era un arma. Era un recuerdo. Pasó las páginas despacio y luego la cerró. No la necesitaba más. Miró su reflejo en el cristal oscuro. Ya no era la abuela olvidada bajo la lluvia. Era una mujer que había recuperado su lugar sin pedir permiso. Que había demostrado que la edad no quita fuerza, solo filtra las batallas que valen la pena. En algún lugar, su hijo intentaba reconstruirse. No con ayuda, no con atajos, sino con trabajo real. Y por primera vez, eso la tranquilizó. No porque lo hubiera salvado, sino porque no lo hizo.
Doña Carmen apagó la luz y se sentó en la penumbra, escuchando el sonido lejano de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo la subestimaron, en cómo confundieron silencio con debilidad, amor con obligación, vejez con inutilidad. Y sonrió. Porque al final la venganza no fue quitarles la casa, ni el dinero, ni el prestigio. La verdadera venganza fue enseñarles que nunca debieron olvidar quién los sostuvo cuando nadie más lo hizo, y que algunas abuelas no se rompen con la lluvia, se forjan en ella.